Entonces les ponía el ejemplo del globo, ¿no? El globo cuando el globo se enfría, ¿no es cierto? El globo sí se ve cómo se contrae, se hace más pequeño. Y cuando se calienta se expande, ¿verdad? Entonces aumenta su volumen. ¿Qué pasa si esto hago dentro de un recipiente metálico, por ejemplo? Dentro de un compresor, del vacuum de un compresor, ¿no es cierto? Que es metálico. Cuando lo hago dentro de algo metálico, ¿no es cierto? No puede aumentar el volumen, ¿verdad? No puede aumentar el volumen porque el compresor por sí solo, ¿no es cierto? El compresor por sí solo ya tiene su volumen establecido y no puede aumentar, ¿no es cierto? Entonces, en vez de aumentar el volumen, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la presión dentro del recipiente. Aumenta la presión dentro del recipiente. Entonces, por eso es que tenemos este ejemplo, ¿cierto? Dentro de un recipiente donde ya el volumen está limitado por la construcción física del recipiente, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la presión dentro del mismo recipiente, entonces aumenta la presión relativa, ¿ya? Esto se ve así, volumen uno sobre volumen 2 es igual a temperatura 2 sobre temperatura uno, ¿ya? El volumen dentro ocupado por un gas perfecto, ¿no es cierto? Es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Directamente proporcional quiere decir que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Si la temperatura aumenta, la presión también aumenta, ¿no es cierto? Es decir, mientras más temperatura, más presión. Más temperatura, más volumen, ¿no es cierto? Entonces, aumento la temperatura en un globo, el globo se infla, ¿no es cierto? Bajo la temperatura, el globo se desinfla, ¿ya? Esa es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? La ley de Gay-Lussac. Entonces, por ejemplo, un ejercicio simple y rápido es, por ejemplo, un recipiente herméticamente cerrado contiene aire a una presión relativa de 2 bares, ¿no es cierto? El volumen de dicho recipiente es de 5 litros. Si el volumen se reduce hasta 1,5, ¿cuál será la presión absoluta y la presión relativa del gas para la misma temperatura? Aquí ya yo estoy determinando que dice la misma temperatura, ¿no es cierto? Por lo tanto, es isotérmica. Y si es isotérmica, perdón, Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? Es isotérmica, por lo tanto, es Boyle-Mariotte. Listo, entonces, en un inicio yo tengo este recipiente, ¿no es cierto? Tiene 5 litros, ¿no es cierto?, de aire aquí, de este gas, ¿no es cierto?, 5 litros. Después yo aumento la presión, ¿no es cierto? Perdón, tiene 5 litros y tiene 2 bares aquí adentro, ¿no es cierto? Relativa, presión relativa, 5 litros y 2 bares. Después yo aumento la presión, es decir, hago que el émbolo descienda hasta que llega a 1,5 litros, ¿no es cierto? Aquí tengo 1,5 litros y me dice cuál es la presión relativa, ¿no es cierto? Vamos a intentar hacerlo y ahí me van a disculpar porque no tengo la tableta aquí, la tableta gráfica. Lo voy a intentar hacer así, ¿no es cierto? Aquí están, voy a señalar los, voy a señalar los datos, ¿no es cierto? Y lo que me pide es la presión relativa. Voy a calcular solo la presión relativa y ya ustedes van a ver que la presión absoluta es facilito si ya tengo la presión. Perdón, la presión absoluta voy a calcular y la presión relativa es facilita, ¿no? Primero, dice que aquí yo tengo, ¿no es cierto?, 5 litros, perdonarán 5 litros, ¿no es cierto? Y una presión relativa de 2 bares, pero yo tengo que trabajar en presión absoluta. Por lo tanto, si la presión absoluta, ¿no es cierto?, es sumarle un bar de la atmósfera o de la atmosférica, entonces la presión aquí va a ser 3 bares, ¿no es cierto? 3 bares, ¿ya? 3 bares, ¿no es cierto? En cambio, acá yo tengo 1,5 litros, ¿no es cierto?, de volumen, 1,5 litros de volumen, y no sé cuál es la presión, ¿ya? Esta voy a ponerle presión 2, no sé cuál es la presión.
Ahora, voy a hacerlo aquí arriba. Estos solo son los datos. Voy a hacerlo aquí arriba. Boyle Marriott me dice que presión uno, ¿no es cierto? Presión uno por volumen uno es igual a presión 2 por volumen 2 por volumen 2, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero calcular es la presión 2 porque tengo volumen uno, presión uno, tengo volumen 2, ¿no es cierto? Entonces, voy a despejar presión 2. Presión 2, este volumen 2 simplemente como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me queda que presión 2 es igual a ¿qué? Algún estudiante de la ingeniera Lorena que quiera sobre volumen 2, ¿no? Listo. Entonces, si yo meto esto, o bueno, lo pongo de esta manera, ¿no es cierto? Me va a quedar que presión uno es 3 bares, 3 por volumen uno, ¿no es cierto? Por 5 sobre volumen 2 que es 1,5, ¿verdad? Y esto es igual, déjenme ver la calculadora. Esto es igual a, a 10 bares. ¿Por qué sé que es 10 bares, no? Si yo, bueno, aquí si pusiera 5 litros sobre 1,5 litros sobre litros, se eliminan y me queda bares, ¿no es cierto? 10 bares, ¿ya? Entonces, la presión, la presión, la presión absoluta, ¿no es cierto? En el segundo recipiente es 10 bares. La presión absoluta en el segundo recipiente es 10 bares, ¿ya? 10 bares. Listo. Ahora, me pide también la presión relativa, ¿no? Me pide la presión relativa, pero es lo que les decía, al trabajar con bares y al trabajar con, bueno, newtons y también kilopondios, kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Pero sobre todo al trabajar con bares, es muy fácil sacar la presión relativa porque simplemente tengo que restarle un bar de la presión atmosférica. Entonces, si la presión absoluta es 10 bares, la presión relativa va a ser 9, ¿no? Entonces, 9 bares es la presión relativa dentro del recipiente, ¿ya? Entonces, ese tipo de ejercicios nosotros podemos calcular. De ahí, por ejemplo, quiero presentarles un ejercicio que siempre suelo tomar. Voy a, voy a poner esto, déjenme abrir por acá y de ahí les muestro. Un ejercicio que siempre suelo tomar en las clases, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un ejercicio que a los estudiantes los suele hacer, los suele hacer toser, ¿no? Veamos si está aquí. ¿Ya? Aquí no está. Parece que ya no les he tomado. A ver, denme un minutito más, ¿ya? Tampoco está aquí. Bueno, a ver, por último, si no está acá, ya no lo buscamos.
Bueno, no lo encuentro. Es un ejercicio donde nos, nos pide calcular, nos pide calcular si se genera una fuerza externa, ¿no es cierto? Cuánto desciende el émbolo y cosas así, ¿no? No lo encuentro. Si es que para, tal vez el día de mañana lo encuentro, aquí está, ya. Es un poco, aquí está, ya. Por ejemplo, es este ejercicio. Les quería mostrar, ¿no? Por ejemplo, miren, eh, dice, sí, un cilindro neumático, ¿no es cierto?, a una temperatura de 25 grados, tiene una presión, una, se tiene una presión inicial de cero, ¿no es cierto?, así como marca aquí, ¿no es cierto?, el manómetro, 0 bares, ¿verdad? Se coloca un peso de 90 kilos, ¿no es cierto? Se produce una presión interna, ¿no es cierto?, sobre, bueno, una presión sobre el émbolo, haciendo que éste desciende, como se muestra en la figura. Calcule, calcule la presión que produce, ¿no es cierto?, la masa de 90 kilogramos, ¿no es cierto?, en la cámara del cilindro. Calcule la distancia que desciende el émbolo. Ese es como un ejercicio un poquito más complicado, ¿no? Es un ejercicio, digámoslo así, de examen, ¿ya? Este es el ejercicio que se les ponía, se les daba estos datos y se les pedía calcular eso, ¿no es cierto? Para ese tipo de ejercicios sí utilizamos Boyle, Mariotti y Gay-Lussac. Sin embargo, nosotros en este curso nos vamos a enfocar en la parte de diseño, ¿no? Diseño de circuitos neumáticos. No sé si tengan alguna pregunta antes de seguir, ¿no? Bien, entonces voy a proceder a borrar esto. Em, bien, ahora esto es con respecto a Guy Lussac. Algo que se me estaba olvidando decirles es que todo, todo, todo manómetro, ¿no es cierto? O elemento de medición, todo manómetro o elemento de medición siempre nos da una lectura de presiones relativas, ¿no es cierto? Si yo tengo un sensor de presión, tengo un manómetro, tengo cualquier elemento de medición, ¿no es cierto? Manómetro, sensor de presión, siempre esa medición va a ser una presión relativa, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es presión, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es presión, ¿no es cierto? La presión se define como la fuerza, ¿no es cierto? Como la fuerza. En el caso del aire, es la fuerza que puede producir el aire comprimido, ¿ya? La presión es la fuerza, ¿no es cierto? Es la fuerza que puede producir el aire comprimido. Mientras que, perdón, el caudal es la cantidad de aire que puede circular por un conducto en un determinado tiempo, ¿no es cierto? O por un conducto, un conductor, por un determinado tiempo. Ahora, ustedes que estudian electricidad, electrónica, ¿no es cierto? ¿No se les hace similar estos conceptos, la cantidad, ¿no es cierto? O la fuerza, ¿no es cierto? Se hace muy similar porque la analogía de presión es el voltaje. Si ustedes se dan cuenta, el concepto de voltaje es la fuerza necesaria para mover un electrón desde un punto hacia otro punto, o sea, o desde el polo negativo hacia el polo positivo, ¿no es cierto? Esa es la definición de voltaje, la fuerza o diferencial de potencial, ¿no es cierto? Es el concepto de voltaje. Y mientras que el caudal es la analogía de la corriente. La corriente es la cantidad de electrones que circulan por un determinado conector, ¿no es cierto? Acá es la cantidad de aire que circula por un determinado conducto, ¿verdad? Por un determinado conducto. Entonces,
Así como el voltaje, ¿no es cierto? Así como el voltaje es analogía de la presión, la corriente eléctrica es analogía de el caudal. Ahora, importante es esto porque ustedes saben que en circuitos eléctricos, mientras el voltaje se conecta en paralelo, el voltaje no cambia. Lo que cambia es la corriente, ¿no es cierto? Y por eso ustedes ven que todo circuito, todas las instalaciones residenciales, las instalaciones industriales, ¿en qué se conectan? En paralelo, ¿verdad? Para mantener el voltaje, para mantener la fuerza. ¿No es cierto? Y lo que se varía es la corriente. Entonces, por eso es que decimos, no, no nos da la corriente para conectar tantos elementos, pero mantenemos el voltaje, ¿no es cierto? Aumentamos la corriente, jugamos con el diámetro del conductor, ¿verdad? Y aumentamos la corriente y así podemos ir conectando más cosas en paralelo, pero mantenemos el voltaje, mantenemos la fuerza, ¿verdad? Y lo único que hacemos es aumentar la corriente, ¿verdad? Para tener la misma potencia o la potencia que requeramos. Lo mismo pasa en circuitos neumáticos. Todos los circuitos neumáticos, esto vamos a ver, me parece que la siguiente semana, todos los circuitos neumáticos se deben conectar en paralelo para mantener la fuerza o la presión, ¿no es cierto? Es igualito, la analogía de voltaje-presión es igualito. Entonces, los circuitos neumáticos se deben conectar en paralelo para mantener la fuerza, la presión, ¿no es cierto? Se conectan en paralelo. Y lo que se va jugando es con el caudal. Entonces, fuentes, así como tenemos fuentes de voltaje, fuentes de corriente, acá nosotros tenemos compresores, ¿no es cierto? Los compresores vienen a ser las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Necesitamos muchísimos elementos neumáticos. Listo, no hay problema. Conectemos todos en paralelo. Acá, en paralelo. ¿Y qué es lo que va aumentando? El tamaño del tanque del compresor, ¿no es cierto? Más tanque, más caudal, ¿no es cierto? Entonces solo, listo, pongan todos los que quieren, aumentamos el caudal, plin, y mandamos. Y aumentamos la cañería, ¿no es cierto? El diámetro de la cañería de acuerdo a los elementos que se vayan conectando. ¿Ya? Esa es, esa es la definición de presión y caudal. Entonces, la presión se mide en bares, ¿no es cierto? También hay en PCIs, ¿no es cierto? Bares, PCIs, mientras que el caudal se mide en litros por minuto, ¿no es cierto? O en metros cúbicos por hora. Lo más común es litros por minuto, ¿ya? Presión nominal de todo sistema neumático, 6 bares. Presión nominal de todo sistema neumático, 6 bares, puede llegar hasta 8 bares, ¿no es cierto? Presión baja, ¿no es cierto? Puede llegar hasta 4 bares, ¿no es cierto? Ahora, el caudal, ¿no es cierto? Va a depender mucho del compresor, pero realmente si yo necesito mucho caudal, yo simplemente compro un compresor más grande, un compresor más caro y se va todo el caudal. Algo que, algo que tienen que saber es que todas las máquinas neumáticas se controlan de la siguiente manera. Si yo necesito más fuerza, ¿no es cierto? Si yo necesito más fuerza, aumento la presión. Es decir, por ejemplo, si yo necesito con un cilindro, ¿no es cierto?, mover un cartón y necesito que haya fuerza, aumento la presión. 6, 8 bares, ¿no es cierto? Y aumento el tamaño del cilindro para aumentar la fuerza. Si yo necesito rapidez, aumento el caudal. ¿Ya? Si yo necesito velocidad, aumento el caudal. Entonces ahí voy jugando, ¿no? Regulo el caudal, si necesito que sea más lento, ¿no es cierto? Pero con la misma fuerza mantengo la presión y disminuye el caudal, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en las máquinas etiquetadoras. Tengo una botella y quiero etiquetar, ¿no es cierto? No puedo golpear fuerte la botella porque se puede romper. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regular el caudal, ¿no es cierto? Para ir más despacio y regular la fuerza, la presión, para que cuando choque, ¿no es cierto?, no lo golpee, ¿ya? Eso es, entonces, eso es caudal y eso es presión. No sé si tengan alguna pregunta, tal vez.
vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver un pequeño video. Este video es la representación de un sistema neumático. ¿Ya? La representación de un sistema neumático. Miren, aquí yo tengo prácticamente Parker es una máquina, perdón, una industria de un fabricante, ¿no? Miren, tengo el compresor, bueno, aquí está todo el sistema neumático, ¿no es cierto? El objetivo del sistema neumático es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para trabajos repetitivos. Recuerden eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, presionar algunas piezas, mover un producto de un lado a otro, ensamblaje, como lo está haciendo en esta manera, ¿verdad? Esa es la neumática. Comienza con el compresor, ¿no es cierto? Este es el compresor. Todos hemos visto este compresor. El compresor en realidad es la parte de aquí arriba y aquí abajo tenemos el recipiente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos aire del medio ambiente, tomamos este aire del medio ambiente y lo que hacemos es meterlo dentro de este recipiente hasta que se comprime. Cuando el aire está comprimido, ¿no es cierto? Viene a esta unidad. Esta unidad se llama unidad de mantenimiento. Toda esta unidad se llama unidad de mantenimiento. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hace tres cosas. Se filtra, ¿no es cierto? Se regula y se lubrica, ¿ya? Entonces, por eso le llaman FRL, ¿no es cierto? En este lado, ¿no es cierto? Bueno, este es un condensador. Probablemente, si ustedes pasaron por el instituto, no van a ver este condensador, ¿no? Ese condensador no van a ver. Este lo que hace es simplemente una trampa de agua. Luego viene al filtro, ¿no es cierto? Este sí filtra partículas de polvo, ¿no? Las partículas de polvo son bastante dañinas para sistemas neumáticos, ¿no? Es como, por ejemplo, poner lija entre dos metales, ¿no? Si comienza a haber lija entre dos metales, comienza a haber desgaste. Entonces, aquí se filtra las partículas, ¿no es cierto? Las partículas hasta ciertos micrómetros de partículas. Luego viene la regulación. Esta regulación, aquí yo regulo específicamente la presión con la que quiero que trabaje mi sistema neumático. Se regula de la siguiente manera, ¿no es cierto? Con este tipo de resorte se regula, ¿no es cierto? Al ajustar este pernito, se regula la presión, ¿ya? Se regula la presión. Entonces, solamente va a pasar la presión que yo quiera con la que trabaje mi sistema neumático, ¿ya? Y para el último, ir al lubricador. El lubricador, bueno, aquí le está explicando un poquito el funcionamiento, ¿no? El lubricador, bueno, el funcionamiento, perdón, es que el aire para pasar tiene que vencer la fuerza del resorte, ¿no? Entonces, esa es la presión limitante, la fuerza del resorte. Luego viene el lubricador. El lubricador es lo que pone es partículas de aceite en el aire, ¿no? Estas partículas de aceite tienen la función de lubricar los, finalmente los cilindros, ¿no? Algunas partes de los cilindros. Esta es una válvula distribuidora. Esto es lo que vamos a ver, el funcionamiento de estas válvulas distribuidoras, ¿no es cierto? Pero lo que finalmente hacen estas válvulas distribuidoras es permitir bloquear paso del aire, ¿no es cierto? Lo que hace, por ejemplo, en este lado está haciendo que el aire pase por este orificio, se mueve la válvula y va a pasar por este orificio de acá, ¿no? Entonces, constantemente esto se está manejando para controlar la dirección del aire, ¿no? Funciona como lo está indicando, ¿no? Eh, spin se llama esto de aquí. Se dan cuenta que se mueve esta posición, el aire pasa por la conexión 2, ¿no es cierto? Si retorna a la posición de inicio, el aire va a pasar por la conexión 4. Ahora, esto aquí está controlado por un PLC, ¿no es cierto? Es lo que les decía. El control viene por control neumático, control eléctrico, manual también hay y PLC, ¿no es cierto? Esta es una electroválvula. A esto nosotros le conocemos como solenoide, ¿no es cierto? La solenoide es una bobina que produce
campo magnético o un electroimán, ¿no es cierto? Y lo que realmente hace es que al producir un electroimán, jala todo un sistema, ¿no es cierto? Jala este sistema moviéndolo, desplazándolo, ¿no? Miren cómo está acá, exactamente así, ¿no? Lo desplaza, es decir, el electroimán hace que ¡plup! Se mueva la posición, ¿no? Y cuando ya quiere volver a su posición original, en este caso es accionada por un eh, resorte, ¿no? Un muelle se llama acá. Y luego tenemos el actuador, que en este caso nosotros tenemos un cilindro, ¿no? Un cilindro es el actuador. Este cilindro crea movimientos, ¿no es cierto? Horizontales en cualquier dirección. Movimientos horizontales. Entonces, miren cómo va a funcionar este cilindro, ¿no es cierto? En este caso va a generar esto, como lo podemos ver. Ahí explica, ¿no? El aire ingresa por esta cámara, ¿no es cierto? Entonces el aire comprimido va a ingresar en esta cámara de aquí, comienza a llenar esta cámara y comienza a empujar el émbolo, ¿no es cierto? Este es el émbolo del cilindro, lo empuja, de modo que este eje que se llama vástago, ¿no es cierto?, se extiende y genera una fuerza, ¿no es cierto? Genera una fuerza. Ahora, para regresar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos de dirección el aire. Ahora el aire va a salir por aquí, por la otra conexión, ¿no? Tal cual como se ve viene por esa conexión, ¿no es cierto? Entra, va a entrar por esa cámara, va a llenar esta cámara de aquí, y como ya no hay presión de aire en ese otro orificio, ¿qué es lo que va a hacer? Por aquí se va a retornar el aire que estaba acá y se va al medio ambiente. Ese es un sistema neumático básico, ¿no? Básico. Así es como se usa, así es como se ve, este es el, un esquema básico de un sistema neumático. Voy a poner en pause. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No sé si está claro, está totalmente claro. Ahora, dentro de la neumática, ya para ir terminando por el día de hoy, dentro de la neumática nosotros manejamos una simbología, ¿no? Bueno, aquí hay unas formulitas. Antes de pasar a las aplicaciones neumáticas es necesario revisar un poquito los símbolos neumáticos, ¿no? La simbología neumática. Dentro de la simbología neumática nosotros tenemos algunas simbologías, ¿no es cierto? O bueno, algunos estándares más bien, no algunas simbologías, estándares. Un poquito de la historia, por qué se producen diferentes estándares, no es porque se diga, un país diga, yo quiero trabajar con mi propia simbología, el otro con otra simbología, no tiene nada que ver con eso, sino más bien porque la industria en ciertas partes demanda más diseños, ¿no? O nuevos diseños. Entonces, esos nuevos diseños se van generando a partir de una simbología base. ¿Cuál es la simbología base? La ISO 12199, ¿no es cierto? Esta es la simbología base. Pero la que vamos a revisar aquí es la Japanese Industrial Standard, ¿no es cierto? El estándar industrial japonés, ¿ya? En realidad es lo mismo, es bien similar, solo que, por ejemplo, como les decía, la industria japonesa demanda ciertos diseños, porque ellos tienen, quién sabe, están ocupando para el sistema para la industria automotriz, ¿no es cierto? Entonces están diseñando sus propios elementos
y por eso es que tienen su propio estándar, ¿ya? Pero en realidad, si usted compara, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar por aquí. En la parte derecha nosotros tenemos una válvula distribuidora, ¿ya? Siempre que nosotros veamos esto, es una válvula distribuidora. Y aquí quiero que me pongan atención, porque esta válvula se conoce como válvula. Primero, contamos las vías, ¿no es cierto? Las conexiones. Las conexiones siempre van a venir numeradas. En este caso tenemos dos vías, ¿no es cierto? Dos conexiones. Y después contamos las posiciones. Las posiciones, en cambio, vienen por los cuadritos. En este caso, aquí tengo una posición y aquí al lado otra posición. Entonces, esta es una válvula 2-2, ¿ya? Esta es una válvula 2-2. Esta válvula 2-2 es normalmente cerrada, o en posición normal cerrada, como dice aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en la posición normal, ¿no es cierto? Si esta vía no tiene conexión con esta de acá, no pasa así en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, esta es normalmente abierta. ¿Por qué? Porque la vía uno sí se conecta en la posición inicial con la vía 2. Ahora, la posición inicial de las válvulas siempre va a ser la de la derecha, no la izquierda, la de la derecha, y la posición final o la segunda posición es la de la izquierda, ¿ya? Entonces, esta es una válvula 2-2-2-2, ¿no? Vamos con la siguiente. Esta es una válvula tres vías, miren, una, dos, tres, y dos posiciones. Entonces, esta es una válvula 3-2, ¿ya? Esta es una válvula 3-2. Esta también es una válvula 3-2. Todo esto vamos a ver el funcionamiento. Solo quiero que me entiendan cuando digo una válvula 3-2. Listo, ustedes ya saben que es tres vías, dos posiciones. Esta es una válvula 3-3. Tres vías, perdón, primero vías, ¿no? Tres vías, tres posiciones, ¿no es cierto? Tres vías y tres posiciones. Esta es una válvula 4-2. Cuatro vías, ¿no es cierto? Y dos posiciones. 4-2, ¿no? Esta es una válvula 4-3. Cuatro vías y tres posiciones. Esta es igual a una válvula 4-3. Esta es una válvula 5-2, miren. Una vía, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco y dos posiciones. Esta es una válvula 5-3, ¿no? Y vamos a las de acá. Vamos a las de acá. Miren, aquí tengo una válvula 5-3 también, otra válvula 5-3. Todo esto vamos a ver rápidamente el funcionamiento en FluidSync. Es mucho más rápido, ¿ya? Luego tenemos aquí, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, tenemos, estos son elementos de control, ¿no? En elementos de control, nosotros tenemos tres tipos de elementos: mecánico, manual y el eléctrico, ¿no? Entonces aquí está el manual, ¿no es cierto? Miren, este es un control manual general. Este es botón, este es palanca, este es pedal. Este es un control mecánico, en cambio. Este es un botón, pero no es para accionarse con la mano humana. Este sí, este es para que otro cilindro lo accione, pero en realidad es un control mecánico. Este es un resorte o muelle. Este es un rodillo, ¿no es cierto? Es también un control mecánico, ¿verdad? Em, Control mecánico. Y aquí viene, esta es una electroválvula, la simbología de una bobina, una electroválvula, ¿no es cierto? Este es una electroválvula, dos bobinados, ¿no? Este de aquí es un control mecánico también, pero este es por presión, ¿no? Este es por presión. Entonces, algo que ustedes van a encontrar muy recurrentemente es el triangulito. Cuando ustedes ven un triangulito, eso es presión de aire. Y si el triangulito está pintado de negro, eso es presión hidráulica, perdón. Presión de aceite. Aquí tengo, por ejemplo, combinado, ¿no? Bobina más presión de aire. Al control de aire se le conoce también como pilotaje neumático. Al control de aire se le conoce como pilotaje neumático. Esto de aquí lo vamos a ver rápidamente. Son diferentes tipos de elementos neumáticos, ¿no? Diferentes tipos de elementos. Vamos a ver lo que nos compete con respecto. Miren, aquí están los cilindros. Así se ve la simbología de un cilindro.
simple y sencilla. Este es un cilindro de simple efecto, doble efecto. Aquí viene un cilindro de doble efecto con restricción de giro, es decir, para que no se gire el vástago. ¿No es cierto? Este es con unión trasero, este es un cilindro hidroneumático, es decir, funciona con hidráulica y también con neumática, cilindro de doble vástago, ¿no es cierto? Y así tenemos un montón de cilindros. Estos son los cilindros que realmente nosotros queramos ocupar, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un cilindro con amortiguación ajustable. Es decir, me permite el retorno, me permite ajustarlo, ¿no? Este es un cilindro con vástago magnético, ¿no? El vástago está aquí arriba y es por temas magnéticos que se mueven. Este es un regulador, que todo esto ya lo vamos a ver. Miren, acá nosotros tenemos un motor de semigiro, ¿no? Este es un semigiro, ¿no es cierto? Esto de aquí lo vamos a ver es una válvula antirretorno, ¿no? Esta es una válvula antirretorno, ¿no? Por acá es lo que yo les decía, por ejemplo, miren, el JIS, que es el control industrial, perdón, el estándar industrial japonés, ¿no es cierto? El JIS, ¿no es cierto? Ya comienza a generar sus propios elementos, miren. Miren, esto no, casi no se encuentra en otros elementos, ¿no? En otros estándares, perdón. Por ejemplo, en el ISO no se encuentra algunos de estos elementos. Es porque el JIS, el estándar japonés, ¿no es cierto? Es el que necesita hacer esto. No todos necesitan hacer esto. Mire, dice eyector de vacío multietapas, ¿no es cierto? Válvula de escape de vacío con filtro silenciador incorporado y vacuostat. Casi nadie necesita eso, pero ellos sí necesitan para un tipo, para una industria determinada. Entonces, por eso es que ellos hacen su propio estándar. Luego tenemos aquí, ¿se acuerdan que acabamos de ver FRL? Este es el filtro, regulador y lubricador. Nosotros le vamos a llamar unidad de servicio, unidad de mantenimiento también se llama, ¿ya? Tenemos todo lo que es la simbología neumática. Esta simbología neumática tal vez es nuevo para ustedes, pero no se preocupen, es algo que lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso, ¿no? En este curso. Entonces, esta es la simbología neumática. Esto también, si es que lo desean, lo puedo pasar al grupo al grupo, me lo solicitan. Los que aún no han tomado neumática, es sumamente útil esta simbología en un inicio, después ya se van a aprender todo. Y los que ya pasaron neumática o tal vez en la vida profesional necesitamos sistemas neumáticos, ¿no es cierto? También esto es bastante útil, ¿no? Bastante útil. No sé si tengan tal vez alguna pregunta, dejo abierto este espacio para preguntas, ¿no? Ya matriculó en el SIGA, es que como sigo con en estado de solicitud.